Ok. Bueno, a todos y todas, Dios le bendiga grande y poderosamente. Me alegra muchísimo poder estar aquí, sobre todo esto que es compartir la santa palabra del Señor. Es un placer para mí poder hablar con ustedes sobre esto. Le doy la bienvenida a todos los que nos han saludado. Cuando Luis Alberto y Vianey estaban hablando y dijeron buenas tardes, dije ellos se equivocaron. Pero después me di cuenta que es que sí están muy lejos, es que sí, 7 horas. Ya ustedes están almorzados y nosotros no hemos desayunado, imagínense pues. Bueno, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús todo el tiempo. En el libro de Pastores y Predicadores, así se llama, del pastor y doctor Miguel Núñez, cuenta la historia el doctor Núñez de 2 evangelistas que se destacaban como unas grandes promesas del evangelismo en el pueblo americano por los años de 1945. Me perdonarán mi manera de pronunciar el inglés, pero soy muy malo para pronunciar. Y los nombres de ellos son Chuck Templeton, yo creo que alguno de ustedes lo escuchó, y el otro Brom Clifford. El primero, Chuck Templeton, dejó el ministerio en el año de 1950 y abandonó la fe confesando que no era cristiano. Pero para 1948, la vida y la cosmovisión de Templeton comenzaron a ir en una dirección totalmente diferente. Dice el doctor Núñez que las dudas sobre la fe cristiana se fueron estableciendo y consolidando. Cuando incluso él estaba planeando ingresar al seminario teológico. En 1957, el evangelista Templeton declararía públicamente que se había vuelto agnóstico. El segundo, la historia de Clifford, es un poquito más trágica. En el año de 1954, ya había dejado a su esposa y a sus 2 hijos que tenían el síndrome de Down. El alcohol había sido el vicio que había destruido totalmente su vida. Y terminó vendiendo autos usados en Texas. Solo 9 años, escuchen por favor esto, solo 9 años después de ser el predicador más buscado de los Estados Unidos, encontraron al señor Clifford muerto en una habitación en un motel de mala calidad en las afueras de Amarillo, en Texas. Yo estoy hablando de estos 2 testimonios que pone el doctor Miguel Núñez en su libro de Pastores y Predicadores, así se llama, no porque quiera hablar hoy de cómo terminan los hombres o las mujeres de Dios cuando han hecho alguna cosa mala, de eso no quiero hablar. Quiero hablar es de qué habrán sentido las familias de estos 2 hombres que iniciaron con unas mentes brillantes, con un servicio a Dios espectacular, con algo tan especial, que todas sus familias, esposas, hijos, etcétera, madre, hermanos, etcétera, veían en estos hombres una proyección de ser hombres de Dios que impactarían a los Estados Unidos hacia los años de 1940 y 1950. ¿Y cuál sería para ellos la sorpresa como familia de ver a estos hombres de Dios con unas carreras tan prometedoras para sus congregaciones desvanecerse totalmente y morir, incluso como vimos en el caso de el evangelista Clifford, morir en un motel de mala calidad? El tema de hoy que trataré es, como les digo, no es la falla de los hombres de Dios, sino el tema de hoy es la familia de los hombres y de las mujeres de Dios. Yo creo que el gran celo que nosotros tenemos por la obra de Dios, las demandas, las presiones que el ministerio nos trae, nos ponen en una situación muchas veces bien difícil, sobre todo con nuestras familias y con nuestra fe. Pero la familia es una parte importantísima en nuestra vida, necesaria en nuestra vida, y debe ser cuidada de una manera muy especial. Y de eso yo les quiero hablar en la mañana de hoy. Vamos a utilizar un texto que todos ustedes conocen mucho, pero quiero que miremos en ese texto 3 cosas bien importantes. Así que los invito a que abramos la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 y vamos a leer del versículo 21
de ese capítulo 5 hasta el versículo 4 del capítulo 6. Reitero esto como pastores, como líderes de la iglesia y como personas que trabajan con muchas familias, creo que lo han leído muchísimas veces. Pero leámoslo hoy y veamos qué nos dice la palabra del Señor. Verso 21 dice la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Hoy la ponemos en sus manos, Señor, y le pedimos y le rogamos que el poder de su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Que lo que aprendamos hoy lo pongamos en práctica, porque usted mismo ha dicho en su palabra que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Lo ponemos pues en sus manos y le pedimos de su misericordia, de su amor y de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro Exposición de Efesios del profesor Fernando Mosquera, que creo que también muchos de ustedes lo han leído, justo cuando él llega a estos versículos, escribe como introducción. Pablo rompe con el esquema sociológico de los romanos de la época paulina y presenta un nuevo modelo con una sociedad en la cual todos se sometan unos a otros, movidos por dos incentivos: el amor recíproco y el profundo respeto y reverencia que la iglesia profesa a su Señor y Dios, Jesucristo. Como ustedes saben, el pueblo romano estaba dividido en unos estratos sociales que eran bastante estrictos entre los patricios, los esclavos y todo lo que ustedes conocen alrededor de eso. Y no había en ningún momento sometimiento excepto escala inferior a escala superior. Era un sometimiento solo en forma vertical. Pero aquí lo que plantea no solamente el apóstol Pablo, sino en su propio libro Exposición de los Efesios, el profesor Fernando Mosquera, es que Dios pretende cambiar ese modelo esquemático vertical en un modelo esquemático horizontal, donde la familia estuviese sometido. Y aquí sometido no es presionado a una autoridad, sino sometidos el uno al otro en el amor que debe haber, que debe entablarse dentro de la familia, en esa ayuda recíproca, en ese servirle al otro, en ese estar con el otro constantemente. Justamente quiero presentar a los tres elementos que están aquí en este escrito y que nos van a ayudar mucho a entender un poquitico lo que Dios quiere para nuestras familias. En primer lugar, quiero hablarles de lo que está escrito ahí, que son las relaciones sanas. El apóstol presenta inicialmente durante todo el texto que hemos leído, unas relaciones sanas entre el cónyuge, entre los cónyuges, perdón, y entre los padres y los hijos, porque sabemos perfectamente que las relaciones poco sanas o conflictivas lo que hacen específicamente es romper la armonía que hay entre los miembros de la familia. Se cuenta, por ejemplo, la historia de un predicador metodista muy conocido por nosotros, John Wesley.
Escuchen lo que encontré por ahí leyendo algunas historias. Él tuvo una esposa que tenía un enorme resentimiento contra él y contra el ministerio que él ejercía, y terminó separándose de él hacia el final de sus días. John Wesley, que podría ser, o decían que era un poquito violento a veces en sus palabras, no en sus hechos, sino en sus palabras, escribió un día, y escuchen por favor lo que escribe él de su esposa: si fueras enterrada en este momento, o si nunca hubieras vivido, ¿qué perdida serías tú para la causa de Dios? ¡Wow! Tremendo. Un hombre conocido por todos ustedes como uno de los grandes, pero grandes evangelistas, un hombre con una visión del reino tremendo, un hombre que llevó la palabra de Dios a muchos, pero su relación matrimonial era tremendamente dura. William Carey, uno de los que se conocen con el nombre de los misioneros modernos, el padre de las misiones modernas, pensó toda la vida que la causa de Cristo tenía prioridad sobre su matrimonio, y obviamente con su esposa Dorothy quería que ella viajara a la India. Inicialmente ella se negó y se negó y se negó, pero eventualmente la convencieron. No sé quién, porque la historia no me lo cuenta, pero lamentablemente las condiciones de ese país, de la India, y la pérdida de su primer hijo de 5 años y la inestabilidad del matrimonio contribuyeron al final que esta mujer perdiera la razón, hasta el punto que en ocasiones William no solamente la escondía de todo, sino que la encerraba en una habitación y la dejaba allí. Y estamos hablando de hombres que le sirvieron a Dios de una manera tremenda. Las relaciones las tenemos que decir que tienen que referirse al tiempo que estamos pasando nosotros en nuestra familia, al tiempo que compartimos. No solamente estando cada uno en su cuarto viendo televisión o utilizando el celular, sino compartiendo el tiempo que compartimos efectivamente con la familia. La gran mayoría de las iglesias, ustedes conocen perfectamente, tienen los servicios el día domingo. Muchísimas veces, y muchos pastores, y creo que ustedes han vivido eso, se enojan con sus esposas, o sus esposas con sus esposos, con sus hijos, o porque no se levantaron a tiempo, porque no se arreglaron a tiempo, porque van a llegar tarde a la iglesia, etcétera. Eso lo hemos vivido, creo que todos y cada uno de nosotros. El problema grande es que estas pequeñas zorras trastornan la relación de familia el resto del día. Ayer nada menos le preguntaba a uno de los líderes de la iglesia que si alguna vez había pasado eso en su vida, y lo primero que me dijo: sí, eso ha pasado. Y bueno, ¿y tu corazón cómo ha pasado todo el día? Y no, yo, pues muy bien, porque yo termino olvidando muy rápidamente. Y el corazón de ella, enojada todo el día, tremendo. Y a veces llama poderosamente la atención que el enojo no es de un día, sino hasta de una semana. Cuando la palabra del Señor en Efesios, precisamente, capítulo 4, verso 27, dice: airaos, pero no pequéis, y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. Y a veces el enojo dura semanas. Tremendo. ¿Sabe? Lo que estoy diciendo aquí es que nosotros debemos recordar que el pastor tiene el tiempo libre el día domingo, entre comillas, el día lunes, perdón, entre comillas, pero su esposa debe seguir cumpliendo con todas las funciones, y sus hijos deben regresar el día lunes a la parte académica o a la parte laboral. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué tiempo efectivo tiene la familia pastoral? Y cuando digo efectivo, es qué tiempo realmente pasa la familia pastoral teniendo tiempo de calidad, donde interactúan, donde comparten, donde hablamos, donde charlamos, donde hacemos juegos, donde expresamos nuestros sentimientos, donde nos abrazamos, donde lloramos, donde exponemos nuestros problemas y aún nuestras propias dificultades. Personalmente crecí en una familia donde éramos padre, madre y 5 hijos. Recuerdo mucho, y esto es muy bueno para mí,
que mi madre los días domingos se levantaba temprano, nos preparaba el famoso fiambre, lo que se conoce aquí en Colombia o aquí en Medellín como fiambre, y nos íbamos temprano para un charco, o sea, un sitio de un río donde se puede uno hasta nadar o meter, o en una manga, y allí departíamos y nos poníamos a jugar con mi padre y jugábamos balón y nos reíamos y todo aquello. Era un tiempo muy hermoso. ¿Sabe? Esto unió realmente a la familia y nos permitió tener amistad que nos han ayudado a que las diferencias que salen a través de los tiempos se puedan soslayar, se puedan llevar, se puedan tranquilamente paliar. Nos ha permitido como hermanos después de tantos años, porque ven mis canas, que podamos vivir en armonía. Personalmente como padre disfruto mucho cuando mi hijo mayor que vive en Canadá viene a la ciudad de Medellín. Mis hijos saben que tenemos un tiempo donde salimos los tres hijos con su papá y compartimos y nos reímos y jugamos. Y me cuentan unas historias que me sorprenden y yo, por Dios, ¿cuándo pasó eso? Que yo nunca me di cuenta. Pero todo eso nos ha permitido tener una relación y un tiempo de calidad, un tiempo en el cual compartimos como padre con sus hijos, como hijos con su padre. La palabra de Dios dice en Salmos 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en disarmonía. No dice habitar los hermanos juntos, no dice ese hermano que está ahí y está ahí, pero está ahí, no importa, pero está ahí. No, dice en armonía. Y cuando habla en armonía, habla que realmente podemos estar hablando, interactuando, gozando, viviendo, jugando, llorando, hablando. Relaciones sanas, relaciones armónicas. ¿Y sabe cómo termina el Salmo? Yo creo que todos lo saben. Porque allí, en esa armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántas relaciones disarmónicas habrán en este momento en medio de pastores, en medio de siervos de Dios, en medio de líderes de nuestra iglesia? Disarmonía que impide la bendición de Dios. Es más, ustedes conocen la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, conocen perfectamente el capítulo 3 y específicamente lo que le dice ese capítulo 3 a los esposos, que si ellos no tratan a las mujeres como vaso más frágil, entonces sus oraciones tienen estorbo. Capítulo 3, verso 7. Las oraciones cuando yo estoy maltratando a mi esposa no llegan al cielo. Tremendo. Disarmonía. Las relaciones armónicas, armoniosas, no nacen de la noche a la mañana. Esto no es que yo hoy diga, veo, mañana voy a tener relaciones armoniosas con mi familia y ya. No, nacen de una acumulación de tiempos de calidad, de momentos gratos donde cada miembro de la familia se siente importante para los demás, se siente amado y necesitado. Por eso quiero preguntarles esta mañana, ¿cómo está ese tiempo de calidad en la familia? Mire que yo no le estoy preguntando si tienen o no relaciones armoniosas. No les estoy preguntando por el tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo pasas, por ejemplo, tú con tu esposa? No en una relación sexual, sino en una relación de amor, de compañerismo. Mi esposa llama a eso los tiempos de sofá. El tiempo en el cual me siento con mi esposa, apago el celular, el tiempo en el cual yo me siento con ella, apago el televisor, ella apaga la novela, apagamos todo, nos sentamos y a la luz de un bombillo y un poco de tinto de café, nos sentamos a hablar de nuestras cosas. Cuánto te amo, la dificultad que tenemos, que el problema que tenemos con nuestros hijos, pero también cómo está nuestra relación como pareja. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos hablando de sus necesidades, sus angustias, sus matoneos? Mira lo que nos acaba de contar el pastor sobre este niño Leandro, sí, que 7 años de edad y ya ha intentado suicidar. Se pregunta, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están hermanos? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paz? ¿Qué le han comunicado?
No sé qué está pasando allí, pero es probable que algo de él no esté funcionando bien y muy probablemente algo de su corazón no está funcionando bien, de su mente, de su relación, de su interacción con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su familia. El segundo punto que vemos aquí enormemente claro es el amor. Mire, dice, maridos amen a sus mujeres. Pero no creo que Dios haya dicho al marido que solamente sea él el que ame. Entonces le dijo a la mujer, con respetarlo está haciendo lo correcto. No creo que implícitamente también dice, maridos amen a sus mujeres, mujeres amen a sus maridos. Entonces, cuando uno lee esto, debe entender también que el niño, el miembro de la familia, el niño o la niña, aprenden el amor viendo a papá y mamá amarse. ¿Usted sabía que estudios psicológicos demuestran que el niño se alegra en su corazón aún en tempranísimas edades viendo a papá y mamá besarse, abrazarse? Pero que sufre cuando ve a papá gritarle o pegarle a la mamá o viceversa. Usted sabe, un estudio demostró que un temor muy grande que tenían los niños en Norteamérica era que papá y mamá se separaran. Como estaban viendo que el papá de fulano de tal se separó de la mamá, el otro, había un temor enorme que mi papá y mi mamá se separen. Y son niños. ¿Sabe? El segundo tema que trata esta porción es el amor. Al marido le ordena amar a la mujer y obviamente amarse entre los cónyuges. Pero, ¿qué nos permite el amor a la luz de la palabra hacer? Ustedes recuerdan la primera carta de nuevo del apóstol Pedro en el capítulo 4, verso 8, cuando dice, el amor cubrirá multitud de pecados. No dice cubrirá un pecado. Es más, no dice, y aquí la palabra cubrir no es que lo tape, a ver, no, lo tapemos para que nadie lo sepa, no. Cubrir aquí es que ayuda a que ese pecado a través de la oración y del arrepentimiento pueda ser perdonado. Qué bueno cuando la esposa se sienta a orar por su marido y sobre todo si sabe que tiene un problema, una dificultad, una angustia, una debilidad y ora por él todos los días delante del Señor, darle la fortaleza para que esta debilidad o este pecado desaparezca de su vida, en vez de caerle encima y destruirlo. El amor cubrirá multitud de pecados, pero en Primera de Corintios capítulo 13, que todos conocen la preeminencia del amor, nos permite ver que el amor nos hace ser benignos los unos con los otros. El amor no nos permite ser envidiosos los unos hacia los otros. Nos permite que no nos permite que hagamos algo indebido. No nos deja ser egoístas. Nos ayuda a que no nos irritemos fácilmente. No permite que guardemos rencor en nuestro corazón. Nos hace creer en los que amamos. Nos hace esperar en los que amamos. Nos permite soportar las dificultades con los que amamos. Yo creo que todos ustedes, todos, han vivido también en las famosas consejerías, cuando nos llega la pareja y hay una infidelidad del uno hacia el otro, la enorme dificultad que hay para volver a creer en el otro. Y lo que yo he visto es que solo cuando el amor aflora entre la pareja de nuevo, empieza el cónyuge ofendido a creer en aquel que ofendió. Y es el amor lo que hace eso. Es la profundidad del amor. El amor tiene un secreto espectacular en el ser humano, porque hace cosas extraordinarias en él. Por eso es que cuando nosotros amamos, podemos hacer cosas hermosas para el otro. Yo recuerdo los acrósticos que yo hacía para mi esposa, las poesías que escribí alguna vez para ella y todavía por ahí de vez en cuando escribo. Yo recuerdo que el amor me hacía decir cosas hermosas, hacer cosas hermosas. Hoy, por la acelere de la vida y por los años que van entrando, a veces olvida uno eso. Pero créanme, hay una cosa espectacular en el amor. Jesús dijo a sus discípulos cuando estaba en la última cena,
En Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres, y lo pone en un futuro, e incluso lo pone en un superlativo, diciendo, si tuvieres amor los unos con los otros. En eso vamos a conocer que somos discípulos de Dios. Pues mi esposa y mis hijos deberían ser discípulos de Dios. Y si son discípulos del Señor, yo tengo que amarlos. Y no solamente amarlos, sino demostrarles que los amo. Porque en eso voy a mostrar que yo también soy discípulo de Él. Tremendo. Del amor de la familia podríamos hablar tanto cuando lo hay como cuando no lo hay. Pero a mí me gustaría mencionar ahora una familia bíblica. ¿Se acuerdan de la familia de David? Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón, por ese hecho, mató a su hermano Amnón. Absalón trató de darle un golpe de estado a su propio padre David. Y yo pregunto, ¿y dónde estaba el amor entre los hermanos? ¿Se acuerdan que Amnón al principio amaba enfermizamente a Tamar? Así dice la palabra, enfermizamente a Tamar. Y resulta que ese amor se convirtió después, apenas tuvo con ella la relación, en un odio. Pasó del amor al odio, de la noche a la mañana, del segundo, apenas finalizó. ¿Dónde estaba el amor entre estos hermanos? ¿Dónde estaba el amor entre esta familia? Y recuerden, David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Jehová. Hoy retumban en mis oídos las letras de la escritura cuando David conoció la muerte de su hijo Absalón. ¿Recuerdan? Segunda de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo, es decir, venía y venía, y yo creo que se cogía la cabeza y decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Tremendo, son palabras que resuenan y duelen profundamente en el corazón, pero son hechos que se pudieron haber prevenido si alguien les hubiera mostrado profundamente el amor desde la cuna. A veces nosotros, por desgracia, no enseñamos el amor a nuestros hijos. No lo enseñamos porque no lo damos. No lo enseñamos porque no se lo entregamos a nuestro cónyuge. No lo damos porque no tenemos tiempo de calidad. No tenemos tiempo sino para trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y entonces qué pasa? Estas desgracias muestran el dolor que genera el mal amor aprendido en una familia. Ahora yo les pregunto, ¿cómo está el amor en nuestros hogares? ¿Es armónico ese amor? ¿Es profundo ese amor? ¿Es relacional ese amor? ¿Ese amor ha nacido de tiempos de calidad? ¿O ese amor definitivamente viene por gotitas? Como decimos los médicos, como muestras médicas. No sé si alguna vez les pasó a ustedes que fueron del médico y les entregó una muestra médica y usted todo agradecido le dijo al médico, oh, doctor, gracias. Y cuando llegó a la casa abrió y no había ni una pastilla. O no le alcanzó y no para 2 goticas. Y usted dice, no, pues me tocó comprarlo. Yo pensé que el médico me lo había regalado todo. Así a veces hacemos con nuestros hijos. Le regalamos una muestra médica de amor. Así a veces le regalamos a nuestra cónyuge una muestra médica de amor. Wow, tremendo. Y quiero terminar con esto. El tercer punto es la presencia de Dios en el hogar. Si ustedes miran ahí, el apóstol compara la sujeción al marido de la mujer como la mujer debe sujetarse a Cristo como la cabeza de la iglesia. Compara el amor del marido hacia su esposa como el amor que Cristo tiene para su iglesia. Habla de la bendición que trae a los hijos cumplir con el mandamiento de Dios en la honra a sus padres. Y por último le pide a los padres que crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Como podemos ver, toda la relación de esposos y la relación de padres e hijos, según lo que nos expresa esta palabra, está influenciada por Dios, por su presencia, por sus mandamientos,
por la estatura a la cual debemos llevar esta relación. Si en Efesios nos piden que nosotros lleguemos a la estatura de la perfección de Cristo, la relación con nuestra familia debe llegar a esa misma estatura, tanto en amor, tanto en relación como en presencia de Dios. La familia es el lugar más especial para experimentar el amor de Dios perdonador e instructor. Allí podemos aprender de los mandamientos, de las enseñanzas, de los deseos de Dios. Podemos ver las bendiciones, podemos ver la presencia de Dios en cada uno de los miembros y hasta podemos ver los milagros que Dios tiene para nuestras familias. Allí aprendemos a perdonar, allí aprendemos a amar, allí aprendemos a tener paciencia, allí aprendemos a tolerar, allí aprendemos a ayudar al prójimo, aprendemos a dar, aprendemos a recibir algo que es muy difícil, aprendemos a ver a Dios en su inmensa misericordia y amor, pero si Él es el centro de la familia. El altar familiar se ha ido acabando, ¿verdad? Ya hoy en día hablar de altar familiar, ¿qué es eso? Muchos de la gente en la iglesia no sabe qué es un altar familiar. La oración de los esposos por sus hijos y por las pruebas se ha ido acabando. La lectura bíblica para que los pequeños sean instruidos en el camino de Dios y no se aparten de él se ha ido acabando. Y así muchas cosas que invitan a Dios al hogar. Así como sacaron a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de las leyes, nosotros hemos ido sacando a Dios de nuestra familia. ¿Qué será de una familia cristiana sin Cristo? ¿Cuál será entonces el futuro de esta familia? ¿Qué será de una familia cristiana sin el Espíritu Santo guiando a toda verdad en ese futuro? ¿Qué será? ¿A qué llegarán esas familias sin el Espíritu Santo guiándolos? ¿Qué será de una familia cristiana sin la palabra de Dios y la oración en ese futuro? El problema es que ya lo estamos viendo, y aún entre la familia de los pastores. Con razón Jesús dijo en Lucas capítulo 18, verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Tremendo. Quiero concluir. Hemos oído y hemos dicho nosotros estas palabras. Nuestro primer matrimonio es la familia, pero ¿esto es verdad para nosotros hoy? Realmente nuestro primer matrimonio es nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. La familia es la base de la sociedad y si la base es todo un desperdicio, es toda una basura, la sociedad terminará siendo todo un desperdicio, todo una basura. Y creo que lo estamos viendo. Por ello yo creo que se hace imperioso hoy recuperar el tiempo en la familia, el tiempo de cónyuges, el tiempo de oración, el tiempo del altar familiar, el tiempo de la relación entre nosotros como familia, el tiempo de familia con Dios. Yo creo que es el momento de que cuestionemos nuestras relaciones. Nunca será tarde. Para Dios nunca es tarde. Nunca. Y tú puedes decir, wow, yo no me llevo bien con mi familia. El instrumentador mío es un hombre joven, 30 años. Es un hombre que nació en un pueblo aquí cerca, muy cerca, en Yarumal. Nació de una relación incestuosa de su madre con un hombre que nunca quiso reconocerlo como su hijo, nunca. El muchacho inicialmente trabajó como el que atendía los bares y toda esta cantidad de restaurantes y cosas en el pueblo, pero un día dijo, no quiero vivir así. Salió del pueblo, se vino, estudió increíblemente a punto de esfuerzo y de trabajo, estudió para piloto de helicóptero y se graduó como piloto de helicóptero. Y luego estudió para ser instrumentador quirúrgico y se graduó como instrumentador quirúrgico. Hoy ejerce la segunda como instrumentador quirúrgico. Y en estos días me contaba que uno de sus hermanas medias, su papá se casó con otra mujer,
Nunca lo reconoció a él, pero él tuvo otros hijos por aparte. Y una de las hijas llamó a este muchacho y le contó que su padre estaba muriendo en un hospital de cáncer invadido totalmente. Me dijo, tengo ganas de ir a verle porque me han pedido que lo vaya a ver. Tuve la oportunidad de hablarle y decirle, tienes que ir a decirle, te perdono. Me dijo, no, yo ya lo perdoné. Le dije, ve y dile que le perdones. Es más importante que él lo oiga a que tú lo sepas. Porque si él lo oye, su corazón se tranquilizará. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde para recuperar un hijo, para recuperar una relación de cónyuges, para recuperar a un padre, para recuperar una madre, para hacer cosas hermosas en la familia. Nunca es tarde para volver otra vez a invitar a Dios a nuestro hogar, a nuestra familia. Que Dios nos ayude en este propósito diariamente. Quiero orar por ustedes y por sus familias y que Dios nos permita vivir en armonía. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de su Espíritu, quiero darle gracias porque su palabra ha sido predicada hoy, Señor, porque su palabra ha sido para mí y para todos nosotros, Señor, escuchada, enviada. Usted la escribió para que nosotros pensáramos en ella, no para que simplemente la tuviéramos en un papel, sino para que la hiciéramos realidad. Señor, nos falta mucho en nuestra familia. Sabemos eso, hemos pecado contra el cielo y contra ti, contra nuestros hijos, contra nuestro cónyuge, contra nuestros padres, cuando hemos abandonado, Señor, esas relaciones armoniosas, ese amor, Señor, que nos debe unir y esa presencia suya dentro del hogar. Ayúdenos, Señor, para que día tras día nosotros podamos mejorar estas relaciones, aumentar y perfeccionar el amor y sobre todo invitarlo a usted, Señor, no solamente a nuestro corazón, no solamente al corazón de otros en la iglesia, sino, Señor, a invitarlos al centro de nuestra familia, para que usted sea adorado, glorificado y exaltado, pero sobre todo, para que usted, Señor, sea el que nos guíe a través del poder de su Espíritu Santo cada día. Gracias, Señor, por todo lo que usted hizo en la cruz, por nosotros y por nuestra familia. Gracias porque en su palabra dice que seremos salvos nosotros y toda nuestra familia, y lo creemos. Fue una palabra para un hombre, pero hoy se hace realidad como palabra para nosotros también, como promesa para nosotros. Ayúdenos, Señor, porque eso queremos para nuestra familia. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.